Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your Prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy nos adentraremos en un episodio oscuro y sombrío de la historia bíblica. Un relato que nos muestra las consecuencias de la traición y la injusticia. Exploraremos la vida y el trágico final de dos figuras claves en los eventos que llevaron a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Anás y Caifás. Estos sacerdotes, llenos de poder y prestigio, se encontraron en el centro de una decisión que cambió para siempre el curso de la humanidad. Aunque sus nombres quedaron grabados en la historia como los hombres que condenaron a Jesús, pocos conocen los detalles de su caída y el trágico final que les aguardaba. Este es un relato que nos recuerda el peso de nuestras decisiones y cómo el juicio divino, tarde o temprano, llega a aquellos que actúan en contra del propósito de Dios. Acompáñenme a descubrir cómo los hombres que una vez ostentaron tanto poder cayeron en la desgracia y el olvido, pagando un alto precio por su participación en la muerte del Salvador. Comencemos. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de Jerusalén, se destacaron como figuras dominantes en un período de extrema agitación y desafío para Israel. En un tiempo en que el pueblo buscaba en sus líderes religiosos un ejemplo de integridad, devoción y conexión con Dios, el sacerdocio se había desviado de su propósito original, transformándose en un centro de poder corrupto y ambicioso. Bajo el liderazgo de Anás y Caifás, lo que debería haber sido un bastión de santidad, se convirtió en un engranaje más en la maquinaria política de la época, donde las ambiciones personales y la búsqueda del control prevalecían sobre el verdadero servicio a Dios. Anás, un hombre de mente aguda y maquinaciones complejas, encarnaba el arquetipo del líder religioso que había perdido su camino. A pesar de haber sido destituido oficialmente de su cargo por las autoridades romanas, su poder no disminuyó. De hecho, continuó ejerciendo una influencia considerable en los asuntos religiosos y políticos de Jerusalén, operando tras bambalinas como un maestro titiritero. Este poder no era accidental ni producto de la casualidad. Era el resultado de una cuidadosa y deliberada construcción de una red de alianzas familiares estratégicas. Anás no solo confió en su experiencia y su conocimiento de las leyes y tradiciones judías, sino que también se aseguró de que su legado de control permaneciera intacto a través de su familia. La influencia de Anás se extendió a través de sus hijos y su yerno, Caifás, quienes ocuparon en diferentes momentos el cargo de sumo sacerdote. Esta sucesión no fue un accidente del destino, sino una jugada maestra de Anás para mantener el control sobre el templo y las decisiones cruciales del Sanedrín, el Consejo Supremo que gobernaba sobre los asuntos religiosos y judiciales de la nación. La familia de Anás se convirtió en una dinastía de poder religioso, donde el título de sumo sacerdote era tanto una herramienta de influencia política como una posición sagrada. Caifás, el yerno de Anás, emergió como una de las figuras más influyentes y estratégicamente posicionadas en la compleja red de poder que definía la vida religiosa y política de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Aunque su ascenso al cargo de sumo sacerdote parecía natural dentro de la dinastía que Anás había creado, Caifás no se limitó a ser simplemente un ejecutor de las órdenes de su suegro. Si bien es cierto que en muchos aspectos era un instrumento de la voluntad de Anás, Caifás poseía una astucia y un instinto político que lo diferenciaban y que le permitieron consolidar y expandir el poder que había heredado. Caifás entendía que su autoridad como sumo sacerdote no solo dependía de su conocimiento de las leyes religiosas y de su capacidad para administrar los asuntos del templo, sino también de su habilidad para navegar las traicioneras aguas de la política romana. En un momento donde la presencia romana en Judea era tanto una amenaza como una realidad ineludible, Caifás se convirtió en un maestro del equilibrio político.
sabía que su supervivencia y la de su familia dependían de mantener una relación delicada pero mutuamente beneficiosa con los romanos. Los gobernadores romanos, que eran prácticos por naturaleza, valoraban la estabilidad por encima de todo. En Caifás encontraron un aliado confiable que podía mantener el orden entre los judíos, administrar las tensiones internas y asegurar que el templo, un centro neurálgico de la vida judía, continuara funcionando sin sobresaltos. Para los romanos, Caifás era el tipo de líder que podían apoyar, alguien que comprendía el juego del poder y que estaba dispuesto a hacer concesiones cuando era necesario para evitar conflictos mayores. Caifás, por su parte, supo aprovechar esta relación para asegurar su posición. Entendía que cualquier desafío abierto a la autoridad romana sería desastroso, tanto para él como para su familia, y que la clave para preservar su poder era una política de cooperación calculada con los ocupantes. Esta cooperación, sin embargo, no significaba una sumisión total. Caifás tenía que mantener el delicado equilibrio entre cumplir con las expectativas romanas y mantener su legitimidad ante el pueblo judío, que veía con desconfianza cualquier alianza con los gentiles. En este sentido, Caifás fue un político consumado. Su habilidad para mediar entre las demandas del Imperio Romano y las expectativas del pueblo judío le permitió consolidar un poder que, aunque parecía frágil, era en realidad sumamente robusto. Esto se evidenció de manera dramática en su manejo del caso de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús comenzó a ganar popularidad, Caifás percibió un doble peligro. Por un lado, el desafío a su autoridad, y por otro, la posibilidad de que el movimiento de Jesús provocara una reacción violenta por parte de los romanos, quienes no tolerarían ningún tipo de insurrección. Fue en este contexto que Caifás mostró su verdadera astucia. Comprendió que Jesús, con su mensaje radical y su creciente número de seguidores, representaba una amenaza no solo para la estabilidad religiosa, sino también para el frágil equilibrio político que Caifás había trabajado tanto para mantener. La famosa frase que se le atribuye, "conviene que un hombre muera por el pueblo", no solo refleja su disposición a sacrificar a Jesús para preservar el orden, sino que también revela su comprensión de la política del poder en su forma más cruda. Para Caifás, la eliminación de Jesús no era solo una cuestión de proteger su propio estatus, sino también de prevenir un conflicto que podría haber desestabilizado toda la región. Este pragmatismo político, aunque efectivo a corto plazo, estaba cimentado en una profunda moralidad distorsionada. Caifás, en su intento por mantener el control y evitar el caos, terminó participando en el mayor acto de injusticia de la historia: la condena de un hombre inocente que, en última instancia, era el Hijo de Dios. La ironía trágica es que al buscar preservar el orden, Caifás desencadenó un evento que transformaría el mundo para siempre, pero no de la manera que él esperaba. La intervención de Anás y Caifás en la condena y muerte de Jesús es uno de los episodios más sombríos y significativos de la historia bíblica, revelando no solo la complejidad del poder religioso y político de la época, sino también las profundas consecuencias de la ambición humana cuando se antepone al propósito divino. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, Anás y Caifás lo veían con creciente inquietud. Jesús no solo estaba ganando una gran cantidad de seguidores, sino que también desafiaba abiertamente las enseñanzas y la autoridad de los líderes religiosos. Sus sermones, llenos de poder y autoridad, resonaban profundamente entre el pueblo, y su capacidad para realizar milagros lo marcaba como alguien especial, diferente a cualquier otro maestro o profeta. Sin embargo, fue su purificación del templo lo que encendió el odio y el temor de los sumos sacerdotes. Al volcar las mesas de los cambistas y expulsar a los vendedores, Jesús atacó directamente el sistema que Anás y Caifás habían construido, un sistema que no solo garantizaba su poder religioso, sino también sus beneficios económicos. Ante esta amenaza, Anás y Caifás comenzaron a tramar en secreto la forma de detener a Jesús. Sabían que cualquier movimiento en su contra debía ser calculado cuidadosamente. Jesús era popular entre la gente, y un ataque abierto podría desatar una revuelta. Además, las leyes romanas, bajo las cuales operaban, limitaban su capacidad para actuar con impunidad.
Fue entonces cuando decidieron recurrir a la traición. La oportunidad llegó con Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, quien, motivado por razones que aún hoy se debaten, accedió a entregar a su maestro a cambio de 30 piezas de plata. Con esta traición en marcha, Anás y Caifás pudieron orquestar la captura de Jesús de manera rápida y discreta. Lo arrestaron en el jardín de Getsemaní, lejos de las multitudes que solían seguirlo, en la oscuridad de la noche, cuando la ciudad estaba en calma. Jesús fue llevado primero ante Anás, quien, a pesar de no ser el sumo sacerdote en funciones, seguía siendo una figura de poder indiscutible. En esta audiencia preliminar, Anás interrogó a Jesús, buscando cualquier razón que justificara una acusación formal. Sin embargo, Jesús permaneció en silencio ante la mayoría de las preguntas, y cuando habló, lo hizo con una calma que desconcertó a su interrogador. No logrando encontrar suficiente motivo para condenarlo, Anás envió a Jesús ante Caifás y el Sanedrín, el Consejo Supremo de Ancianos Judíos. Caifás, como sumo sacerdote, presidió el juicio ante el Sanedrín. Este juicio, sin embargo, fue una parodia de justicia desde el principio. Se celebró en la noche, una violación directa de la ley judía que prohibía juicios nocturnos en casos de pena capital. Los testigos fueron convocados apresuradamente y sus testimonios fueron confusos y contradictorios. A pesar de estos fallos, Caifás estaba decidido a condenar a Jesús. Finalmente, le hizo una pregunta directa. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús respondió afirmativamente, declarando que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Con esta declaración, Caifás rasgó sus vestiduras en un acto simbólico de indignación, declarando que Jesús había blasfemado, un delito que, según la ley, merecía la muerte. Sin embargo, había un problema. Aunque el Sanedrín podía condenar a Jesús por blasfemia según la ley judía, no tenía la autoridad para ejecutar la pena de muerte bajo la ocupación romana. Anás y Caifás sabían que, para lograr su objetivo, debían convencer al gobernador romano, Poncio Pilato, de que Jesús representaba una amenaza no solo religiosa, sino también política. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Pilato, presentando un nuevo conjunto de acusaciones. En lugar de blasfemia, lo acusaron de proclamarse rey de los judíos, una afirmación que bajo la ley romana podría interpretarse como un acto de traición contra el emperador. Pilato, al principio, estaba renuente. No veía en Jesús una amenaza real y, según los evangelios, estaba convencido de su inocencia. Pero Anás y Caifás, con la multitud que habían convocado a su favor, presionaron al gobernador, insinuando que cualquier acto de clemencia hacia Jesús podría interpretarse como un acto de deslealtad hacia Roma. Pilato, temeroso de una revuelta y preocupado por su posición, cedió finalmente a las presiones. Intentó liberar a Jesús ofreciendo al pueblo la opción de indultarlo o liberar a Barrabás, un conocido criminal. Pero bajo la influencia de los sumos sacerdotes, la multitud clamó por la crucifixión de Jesús y la liberación de Barrabás. Con esta decisión, el destino de Jesús quedó sellado. Anás y Caifás habían logrado lo que se habían propuesto: la eliminación de la amenaza que Jesús representaba para su poder y autoridad. Pero su victoria fue momentánea y cargada de ironía. En su esfuerzo por preservar su control, no se dieron cuenta de que estaban cumpliendo un plan mucho más grande, uno que trascendía el poder terrenal y la política de la época. Jesús fue crucificado, pero en su muerte y resurrección se desató un movimiento que cambiaría el curso de la historia para siempre. La historia de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que desempeñaron un papel crucial en la condena de Jesús, es profundamente trágica y llena de misterio, especialmente en lo que respecta a sus muertes. Aunque los evangelios y otros textos antiguos ofrecen poca información sobre su destino final, existen tradiciones y relatos, como los encontrados en el libro The Son of God de Archie D. Wood, que nos arrojan un poco de luz sobre el final sombrío de estos líderes religiosos. Anás,
quien alguna vez fue el poderoso patriarca de una dinastía sacerdotal, vio cómo su influencia se desmoronaba después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Aunque no hay registros detallados en las Escrituras sobre su muerte, el capítulo 48 del libro The Son of God sugiere que su final fue marcado por la traición y la locura. Según este relato, Anás fue ahorcado con una cuerda fuerte por órdenes de su propio yerno, Caifás. Esta ejecución es especialmente significativa, ya que muestra cómo el poder que Anás había acumulado durante toda su vida se volvió en su contra. Caifás, Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. viendo a Anás como un obstáculo, o tal vez temiendo por su propia posición, decidió eliminarlo de la manera más despiadada posible. La ejecución de Anás a manos de Caifás no solo es un acto de traición, sino también una señal del colapso total del orden que ambos habían intentado mantener a toda costa. El libro también menciona que Anás, antes de ser ejecutado, había comenzado a mostrar signos de locura. Se dice que, atormentado por la culpa y el remordimiento por haber condenado a muerte a Jesús, Anás empezó a golpearse la cabeza contra las paredes, en un intento desesperado por escapar de su propia mente. La idea de que había matado al Mesías, aquel que debía ser el Salvador de Israel, lo sumió en un abismo de desesperación del que nunca pudo salir. Esta locura, posiblemente alimentada por la presión de los eventos y su creciente aislamiento, lo llevó a un final indigno y desolador. Caifás, quien sucedió a Anás en el poder y desempeñó un papel fundamental en la condena de Jesús, también encontró un final terrible. Al igual que su suegro, Caifás fue destituido de su cargo poco después de la resurrección de Jesús, un signo de la inestabilidad que había comenzado a consumir el liderazgo religioso de Jerusalén. Sin embargo, su destino final fue mucho más violento. Durante la toma de Jerusalén por las fuerzas romanas, Caifás fue asesinado de manera brutal. El relato sugiere que fue arrastrado y asesinado de forma miserable, un final que contrasta fuertemente con el poder y la autoridad que una vez ostentó. Su muerte en la toma de Jerusalén es simbólica, ya que representa la destrucción del antiguo orden que Caifás y Anás habían personificado. La ciudad que ellos intentaron controlar, manipular y defender, finalmente cayó en manos de los mismos romanos con quienes habían colaborado, y Caifás pagó el precio con su vida. La miseria de su muerte, arrastrado y asesinado sin piedad, refleja el juicio divino sobre aquellos que, en su ambición, se opusieron a los propósitos de Dios. El hecho de que Caifás muriera durante la destrucción de Jerusalén, un evento que los cristianos interpretaron como un juicio de Dios sobre la nación por rechazar a Jesús, añade una capa adicional de significado a su trágico final. En 1990, mientras se construía una carretera en las afueras de Jerusalén, los arqueólogos descubrieron una cueva antigua que contenía varias tumbas. Entre ellas, se encontraba la tumba de la familia de Caifás, lo que proporcionó una conexión física con este oscuro capítulo de la historia. Los osarios encontrados en la tumba, algunos de los cuales llevaban inscripciones con el nombre de Caifás, confirmaron la identidad de los restos. Este descubrimiento arqueológico no solo arroja luz sobre la existencia histórica de Caifás, sino que también simboliza el final de una dinastía marcada por la traición y la injusticia. La tumba, oculta durante siglos en las faldas de Jerusalén, es un recordatorio de que, aunque el poder terrenal puede parecer invencible, finalmente es transitorio. La tumba, ahora un sitio de interés arqueológico, permanece como un testimonio silencioso de la caída de aquellos que intentaron desafiar los designios divinos. La muerte de Anás y Caifás, como lo relata la tradición y algunos textos antiguos, es un relato de traición, locura y violencia. Ambos hombres, que una vez ejercieron un poder casi absoluto en Jerusalén, encontraron finales terribles y deshonrosos, marcados por la culpa y el juicio.
el destino de Anás, colgado por su propio yerno y sumido en la locura, y el brutal asesinato de Caifás durante la toma de Jerusalén, subraya el juicio inevitable sobre aquellos que se oponen al plan de Dios. La tumba de la familia de Caifás, descubierta siglos después, sirve como un recordatorio permanente de la fragilidad del poder humano y la inevitabilidad del juicio divino. En aquel día sombrío y crucial en la historia, yo, un centurión romano, estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Era un soldado endurecido por la guerra, acostumbrado a la brutalidad y la muerte, pero algo en ese evento específico estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Mi responsabilidad era garantizar que la ejecución ocurriera sin problemas. Estaba acostumbrado a seguir órdenes rígidas y a mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, ese día sería extraordinariamente diferente de cualquier otro que había experimentado. Yo soy el centurión romano que traspasó el costado de Jesús en la crucifixión, y esta es mi historia. Mi posición exigía un carácter frío y eficiente. Era responsable de 100 soldados, y mi ascenso en las filas del ejército romano se debió a mi valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. El papel que desempeñaba requería una capacidad para separar mis emociones del deber. No obstante, los eventos de ese día desafiarían esa separación, obligándome a confrontar mis propias creencias y emociones. Mientras observaba a Jesús ser llevado a la crucifixión, no podía ignorar la dignidad con la que enfrentaba su muerte inminente. Estaba acostumbrado a ver a hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, Jesús mantenía una calma impresionante incluso mientras era torturado y ridiculizado. Esa serenidad comenzó a sembrar una semilla de duda y curiosidad en mi corazón. La multitud que asistía a la crucifixión estaba en frenesí, instigada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para mí, eso era solo otro día de trabajo, otra ejecución para mantener la paz romana. La tarea de supervisar crucifixiones era para mí una rutina sombría, pero necesaria para mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano. La crucifixión de Jesús, no obstante, comenzó a destacar de todas las demás que había presenciado. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a declararse el Hijo de Dios. Jesús, con firmeza, confirmó, causando un impacto profundo en mí que presenciaba todo. «Tú lo has dicho», respondió Jesús. Esta declaración fue un punto de inflexión. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, acusando a Jesús de blasfemia, lo que llevó a su condena. Presente durante este intercambio, vi la calma y la autoridad con que Jesús respondió a las acusaciones. No se defendió ni suplicó por misericordia. En cambio, afirmó su identidad divina, sabiendo que eso sellaría su destino. Este comportamiento contrastaba fuertemente con el de otros condenados, que a menudo recurrían a la desesperación o la negación. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose e infligiendo un dolor indescriptible. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas colocándola en su cabeza. Luego le dieron una caña simbolizando un cetro y se arrodillaron ante él en burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, tomaban la caña y golpeaban su cabeza repetidamente. Observando todo esto, no pude evitar notar la dignidad de Jesús ante tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado por misericordia o gritado de dolor, pero Jesús se mantuvo en silencio, soportando el sufrimiento con una tranquilidad que desafiaba la comprensión humana. A medida que Jesús enfrentaba más humillaciones y torturas, su respuesta permanecía constante. No maldijo a sus verdugos ni intentó escapar. En cambio, continuó demostrando una fuerza tranquila que desafiaba mi comprensión. Esa fuerza no era física sino espiritual, y comenzaba a despertar una nueva percepción en mí, un soldado endurecido. La multitud, incitada por los líderes religiosos, exigía la crucifixión de Jesús. Pilato, cediendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados. Nuevamente vi la calma de Jesús en medio del caos. «Crucifícalo, crucifícalo». Resonaban los gritos de la multitud, mientras Pilato se lavaba las manos,
simbolizando su intento de eximirse de la culpa por la condena de un hombre inocente. Estaba acostumbrado a la violencia y la sed de sangre de las multitudes. Había visto muchas veces a las masas exigir la muerte de los condenados. Sin embargo, la intensidad del odio dirigido a Jesús era inusual. Sabía que los líderes religiosos estaban detrás de eso, manipulando a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. Esa manipulación no era nueva, pero el blanco de su odio era lo que me perturbaba. Mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, cayendo bajo el peso, me vi obligado a intervenir, ordenando a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz. Este simple acto de compasión, ordenado por mí, mostró que incluso en mi papel de ejecutor no era insensible al sufrimiento humano. Vi en Jesús a un hombre que no merecía ese destino. A medida que la procesión avanzaba, la multitud continuaba burlándose e insultando a Jesús. Sin embargo, Jesús no devolvió el odio, permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba las expectativas. Ese comportamiento contrastaba con la reacción típica de otros condenados, que frecuentemente responden a la violencia con violencia o desesperación. Cuando llegaron al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la elevaron entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías sobre él ser contado entre los transgresores. La multitud continuaba burlándose de él, y los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso uno de los criminales crucificados a su lado se unió a las burlas de la multitud. Pero Jesús permaneció en silencio, demostrando una fuerza interior que confundía a sus ejecutores. Mientras Jesús era clavado en la cruz, no expresó odio ni ira. Por el contrario, pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo crucificaban, incluyendo a mí mismo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estas palabras, pronunciadas en medio de la agonía, revelaron una profundidad de amor y compasión que desarmó mi corazón. Acostumbrado a escuchar gritos de dolor y maldiciones, me sorprendió esta oración. Nunca antes había presenciado a un hombre, especialmente uno que estaba siendo ejecutado de manera tan cruel, pedir perdón para sus verdugos. Esta demostración de misericordia comenzó a romper la dureza de mi corazón, plantando en mí una semilla de duda sobre todo lo que había conocido y creído. A medida que las horas pasaban, la naturaleza también comenzó a reaccionar al sufrimiento de Jesús. La oscuridad cayó sobre la tierra al mediodía, durando hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre los presentes. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que algo mucho más grande estaba sucediendo. La oración de Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos, resonaba en mi mente. Nunca antes había oído a alguien orar por sus enemigos de esa manera. Esta demostración de amor y compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad del acto de crucifixión. Comencé a preguntarme quién era este hombre que podía amar tan profundamente incluso en medio de la tortura. Mientras los soldados echaban suertes, Jesús continuaba sufriendo en silencio, mostrando una resistencia y una serenidad que desafiaban la comprensión humana. Para mí, cada momento aumentaba mi convicción de que este no era un hombre común. Reflexionaba sobre las historias y los milagros que había oído sobre Jesús, y me preguntaba cómo alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se partieron. Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba ocurriendo. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, fue rasgado, simbolizando la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Era viernes, y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua, una celebración sagrada para los judíos. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Con gran urgencia pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres para acelerar su muerte, y así poder retirar los cuerpos antes del anochecer. Los soldados, siguiendo las órdenes, fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús,
se dieron cuenta de que ya había muerto. Había una calma extraña en su semblante, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Por eso no le quebraron las piernas, cumpliendo sin saberlo las antiguas profecías. Y fue entonces cuando me acerqué a Jesús. Con mi lanza en mano, perforé su costado para asegurarme de su muerte. Al instante salió sangre y agua, un signo claro de que su sufrimiento había terminado. Pero ese acto simple y brutal resonó en mi corazón de una manera que no puedo explicar. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Escritura también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. De repente, la tierra tembló y una oscuridad sobrenatural cubrió el cielo. Estos signos cósmicos nos conmovieron profundamente a mí y a los soldados que custodiábamos a Jesús. Nunca habíamos presenciado algo semejante. Desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre nosotros, dejando claro que la crucifixión de Jesús era un evento extraordinario. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. La tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que la naturaleza estaba de luto por la muerte del Hijo de Dios. Para entonces, mis hombres y yo estábamos llenos de miedo. Estábamos acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte, pero esta experiencia era diferente. No solo estábamos presenciando una ejecución, estábamos siendo testigos de una manifestación del poder divino. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, mis compañeros y yo, llenos de miedo y asombro, dijimos: en verdad, este era el Hijo de Dios. Era una confesión que nacía del alma, un reconocimiento de la divinidad de aquel hombre que habíamos crucificado. Muchas mujeres, que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaban con el corazón lleno de dolor, pero su presencia silenciosa y fiel daba testimonio del amor y la dedicación que Jesús había inspirado en sus seguidores. Yo fui testigo de todo esto, y sé que es cierto. Vi con mis propios ojos la serenidad de Jesús, sentí en mi corazón la verdad de sus palabras, y presencié los signos divinos que acompañaron su muerte. Cuento la verdad para que ustedes crean. Yo, un centurión romano, fui testigo de la crucifixión de Jesús. No murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más tiernas que nuestros corazones, por quienes Él derramó su sangre. Vi todo lo que sucedió ese día y al final no pude evitar declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta confesión no fue solo por las señales externas como la oscuridad y el terremoto, sino también por lo que observé en Jesús durante todo el proceso de tortura y crucifixión. Yo, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte, fui profundamente conmovido por lo que vi y oí ese día. Vi la dignidad, la compasión y el amor de Jesús, incluso en medio de la agonía. Esto contrastaba fuertemente con la brutalidad y la crueldad que yo estaba acostumbrado a ver en otras ejecuciones. Mi proclamación fue un acto de valentía y fe. Estaba rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así, declaré mi creencia en su divinidad. Ese fue un hito en mi vida, un momento de transformación que me llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús. Mi declaración también fue un testimonio para aquellos que estaban presentes. La confesión de un soldado romano endurecido por la batalla dio credibilidad a la divinidad de Jesús. La muerte de Jesús comenzó a tener un impacto inmediato, tocando mi corazón, que estaba allí para supervisar su ejecución. Comencé el día como un ejecutor, pero lo terminé como un creyente. A medida que las horas pasaban, reflexioné sobre los acontecimientos. Pensé en el significado de las palabras de Jesús y en el impacto de los eventos que presencié. La oración de Jesús pidiendo perdón para nosotros, sus verdugos, los signos sobrenaturales y la serenidad de Jesús ante la muerte. Estos momentos continuaron resonando en mi mente, y cada momento de ese día reforzó mi convicción de que había presenciado algo extraordinario. Mi mente estaba llena de preguntas.
¿Quién era este hombre que ayudé a crucificar? ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor y humillación con tanta dignidad? ¿Por qué la naturaleza respondió tan dramáticamente a su muerte? Estas preguntas comenzaron a consumir mis pensamientos, llevándome a buscar respuestas. Las palabras de Jesús al sumo sacerdote, afirmando que él vería al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, resonaban en mi mente. Empecé a darme cuenta de que la crucifixión no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Acostumbrado a lidiar con la muerte, comencé a vislumbrar la promesa de vida eterna a través de Jesús. Mientras reflexionaba, no pude evitar pensar en la responsabilidad que cargaba. Había supervisado la ejecución de un hombre justo, un hombre que ahora creía que era el Hijo de Dios. Ese peso de responsabilidad comenzó a transformar mi visión de mí mismo y del mundo a mi alrededor. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Yo, un soldado endurecido por la guerra y la muerte, sentí mi corazón ser tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y participado a lo largo de mi carrera ahora parecía vacía y sin sentido ante la compasión y la misericordia que Jesús demostró en la cruz. Comencé a sentir una nueva conciencia espiritual despertando dentro de mí. Había visto a muchos hombres morir, pero la muerte de Jesús era diferente. Había una santidad y una paz en la forma en que Jesús enfrentó su ejecución que era imposible de ignorar. Esta experiencia empezó a romper la dureza de mi corazón, llevándome a reconsiderar mis creencias y valores. Mi transformación interior no fue inmediata, sino gradual. A medida que reflexionaba sobre los eventos de ese día, sentí una creciente necesidad de buscar la verdad. Empecé a preguntarme sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre el propósito de mi propia existencia. Esta búsqueda espiritual me llevó a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento. Antes era conocido por mi eficiencia y frialdad, pero ahora empecé a demostrar señales de compasión y humildad. Comencé a tratar a mis subordinados y prisioneros con más humanidad, reflejando la influencia de Jesús en mi vida. Mi transformación interior fue un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándome a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó solo a mí. Otros soldados y espectadores también fueron profundamente afectados por lo que vieron y oyeron. La crucifixión de Jesús dejó una marca indeleble en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. La muerte de Jesús comenzó a esparcir semillas de fe que germinarían en las semanas y meses siguientes. Entre los presentes estaban las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde lejos, pero su amor y devoción a Jesús eran innegables. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección de Jesús, y su testimonio sería crucial para esparcir la buena nueva. La crucifixión también tuvo un impacto significativo sobre José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín que secretamente creían en Jesús. Arriesgaron sus reputaciones y posiblemente sus vidas para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y enterrarlo con dignidad. Este acto de valentía y fe demostró que la muerte de Jesús estaba comenzando a transformar corazones, incluso entre los líderes religiosos. Yo, el centurión que comenzó el día como un ejecutor, lo terminé como un creyente. Mi declaración de fe fue un hito en la historia de la salvación, mostrando que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. Mi transformación sirvió como un poderoso testimonio del poder redentor de la cruz, inspirando a otros a buscar la verdad y a abrazar la fe en Jesús. María Magdalena, una seguidora devota de Jesús, también estaba presente. Su testimonio sobre la resurrección de Jesús añadió más credibilidad a mi experiencia. Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado, y su historia inspiró a muchos a creer en el poder de la resurrección. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y les contó lo que él le había dicho. María Magdalena era una mujer que había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Su gratitud y amor por él eran profundos, y lo siguió fielmente, apoyando su ministerio.
Cuando Jesús fue crucificado, ella permaneció al pie de la cruz, presenciando su sufrimiento y muerte. Su presencia constante al lado de Jesús, durante sus momentos más difíciles, mostró su devoción inquebrantable. La resurrección de Jesús fue un momento de gran alegría y transformación para María Magdalena. Corrió para contar a los discípulos que estaban escondidos por miedo a los líderes judíos. Su mensaje trajo esperanza y renovó la fe de aquellos que estaban desanimados. La experiencia de María Magdalena como testigo ocular de la resurrección fue un poderoso testimonio que ayudó a esparcir la buena nueva. Al escuchar el testimonio de María Magdalena y de otros seguidores de Jesús, mi fe se fortaleció aún más. La resurrección de Jesús confirmó todo lo que había presenciado durante la crucifixión. Vi que la muerte no tenía la última palabra y que la vida eterna era una realidad prometida por Jesús. Este entendimiento profundo me llevó a compartir mi propia experiencia y fe con otros. Después de la resurrección de Jesús, comencé a compartir mi experiencia con otros. Conté cómo había presenciado los eventos extraordinarios en la crucifixión, incluyendo los signos sobrenaturales y la compasión de Jesús. Mi historia conmovió muchos corazones y llevó a muchos a la fe en Cristo. Me convertí en uno de los primeros en reconocer públicamente la divinidad de Jesús, mostrando que el mensaje de Jesús era para todos, judíos y gentiles. La crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron un impacto profundo y duradero. Mi historia, de comenzar el día como un ejecutor y terminarlo como un creyente, es un poderoso testimonio del poder transformador de la cruz. El mensaje de Jesús continúa tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hizo hace más de 2000 años. Que todos podamos ser inspirados por la fe y el amor de Jesús, siguiendo su ejemplo de compasión y misericordia. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y gracia de Dios para con la humanidad. Cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, establece una nueva alianza, trae redención, justificación y reconciliación, y ofrece la promesa de la vida eterna. Este evento central del cristianismo revela el corazón de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Es una invitación para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo y a experimentar la transformación que viene de la gracia redentora de Dios. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Historias Sagradas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.